Buenas tardes. Queremos agradecer a los organizadores del primer Congreso Nacional e Internacional de Políticas Públicas y a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, por invitarnos a compartir sobre las políticas públicas colombianas para atención a la primera infancia. En esta época donde la primera infancia se ha convertido en tema de interés en la agenda de los gobiernos latinoamericanos, los cuales han reconocido el impacto de la educación durante estos primeros años para el desarrollo integral de los seres humanos y el promisorio futuro de las naciones. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia construyó con otros sectores la política de Estado para la atención integral a la primera infancia, consignado esto en la Ley 1804 del 2016, elaborando los referentes conceptuales, pedagógicos y metodológicos que han coadyuvado, en cierto modo, a saldar una deuda pendiente con la niñez. La primera infancia ha sido reconocida como esa etapa de la vida donde se establecen las bases cognitivas, emocionales y sociales del desarrollo del ser humano. Estos primeros años de vida son determinantes para que los niños aprendan y se desarrollen integralmente, siendo los adultos, padres, maestros y agentes educativos los principales responsables de promoverlos, además de la influencia que tiene la interacción con el contexto social y sus pares. Analizando las políticas educativas y normativas en Colombia en relación con la educación preescolar, es pertinente hacer una reflexión acerca de la concepción que se tiene del proceso educativo, curricular y la praxis pedagógica de este nivel, para que siga el ritmo dentro de sus propias bases conceptuales. De acuerdo con la Ley General de Educación, en su artículo 15, corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, y establece los objetivos específicos para preescolar en el artículo 16 y como grado obligatorio en el artículo 17. Se proponen dentro del diseño curricular en la resolución 2343 de 1996 los indicadores de logro curriculares formulados desde las dimensiones del desarrollo humano. Del mismo modo, el decreto 2247 de 1997, en sus artículos 11 y 12, plantea que los procesos curriculares en el grado de transición deben ser abordados desde un proyecto lúdico pedagógico y actividades complementarias como parte de un currículo flexible, abierto, creativo y contextualizado, que logre dar respuesta a los requerimientos de los niños en esta etapa de su vida, en donde se les brinden experiencias concretas que enriquezcan sus relaciones con las personas y los ambientes que les rodean. En el mismo decreto 2247 de 1997 aparece de manifiesto el significado y sentido de la educación preescolar, que no dista mucho del sentido actual de la educación inicial, que apuesta que sea de calidad, potencia el desarrollo integral, promueve experiencias y aprendizajes significativos, reconociendo que la primera infancia es la etapa donde se deben ofrecer las mejores experiencias, oportunidades, estimulaciones, aprendizajes y condiciones para que los niños crezcan, se desarrollen y vivan plenamente. La trayectoria que ha seguido la educación de la primera infancia en Colombia ha llevado a diferentes actores y sectores, especialmente el educativo, a tener reflexiones y construcciones sobre el tipo de hombre a formar, influenciadas por las prácticas educativas, culturales, sociales, del contexto, los avances en el conocimiento científico y tecnológico y las políticas públicas. Es así como se inicia en el país un proceso de transformación que orienta su mirada hacia la educación inicial y le da importancia dentro del proceso educativo, que debe apuntar hacia la calidad, la equidad y la integralidad. Dadas las condiciones que anteceden y luego de gestarse por mucho tiempo, se hace realidad la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, con la creación de la Ley 1804 del 2 de agosto del 2016. Con esta disposición
y con la línea técnica entregada por el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2014, que consta de una serie de orientaciones de tipo pedagógicas organizadas en varios documentos referidos al sentido de la educación inicial, las actividades rectoras de la primera infancia, como el juego, la literatura, las expresiones artísticas y la exploración del medio, y el seguimiento al desarrollo integral de los niños en la educación inicial, los cuales ofrecen fundamentos técnicos, conceptuales, metodológicos, todos ellos enfocados en el marco de la atención integral. En el año 2016, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia da a conocer los derechos básicos de aprendizaje para transición y lanza los documentos, uno relacionado con el proceso de acompañar las transiciones de los niños en el entorno educativo y otro de orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el grado transición. En este orden de ideas, en el grado transición, el centro de la acción educativa también debe ser el desarrollo infantil desde la mediación pedagógica, planeada e intencionada mediante interacciones, experiencias, ambientes y recursos, condiciones necesarias para entornos acogedores y estimulantes, permitiendo una articulación de sectores y actores. Es así como se denota la importancia y el papel determinante que ocupan las prácticas en los procesos de aprendizaje que inician los niños en este grado, desde perspectivas educativas situadas en favor de la primera infancia, en concordancia con la política de Estado. El diseño curricular contiene el plan de grado y los referentes curriculares actuales desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el microcurrículo expone los planes de clase y sus componentes. Los actuales documentos que el Ministerio de Educación Nacional ha construido en torno al mejoramiento de la calidad de la educación giran alrededor de supuestos pedagógicos que por años se han venido trabajando y que hacen parte de un constructo de significado que para el docente del nivel preescolar son herramientas vitales para la elaboración de ese currículo propio y característico. Las bases curriculares nos hablan entonces de un currículo por experiencia, en donde el maestro es quien debe conectar los contenidos del currículo con los intereses de los alumnos, poniendo en evidencia de manera fascinante al alumno como un sujeto activo capaz de construir procesos de aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Y plantea la importancia que tiene dentro del proceso la práctica pedagógica a la que se le asigna el papel de generar ambientes estimulantes, provocar al niño, despertar el interés y se retroalimenta en el quehacer con ese diálogo permanente entre su experiencia y la reflexión que hace sobre la misma, aumentando así la significación y le permite renovarse continuamente. Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, una pedagogía idónea para la primera infancia incorpora lo teórico con lo práctico. Es dinámica porque está en constante construcción a través de la reflexión que hace el docente de su propia práctica, constituyendo esto una manera de empoderamiento de su hacer en el aula, capaz de interpretar el contexto histórico, social y cultural con todas las teorías pedagógicas existentes que reluzcan en la educación infantil. Tomando referentes como John Dewey en el 1970, es importante destacar que este autor expone que el docente logra ahondar en las potencialidades y posibilidades del ser humano. Por tanto, es constructor de ambientes y situaciones auténticas. Ostenta del mismo modo que desarrollar el sentido de educar se confronta al sentido de enseñar, en la que el maestro es un investigador permanente y se proyecta en el escenario educativo, puesto que reconstruye, enriquece y reorganiza las experiencias. De igual forma, concibe al infante desde sus capacidades y potencialidades en las que se estimulan los procesos de investigación, comunicación y producción, permitiendo la construcción del conocimiento. Se parte además de este principio de socialización y relación con el otro,
fundamentando las bases para fortalecer la pedagogía de la escuela a través de la escucha en la que el niño haga efectiva la relación con el mundo. Tomando el referente siguiente, Malaguchi expone que aprender con los niños es un principio fundamental que le otorga al acto de ser maestro, porque se convierte en un investigador permanente de su práctica, porque también puede emplear procedimientos didácticos que potencializan la libre expresión de los niños. Asimismo, dice que para potenciar el desarrollo integral de los niños en la educación inicial, se requieren espacios en el que los niños sean activos, creativos, emocionales, sientan y construyan conocimientos de su singularidad. Es importante destacar que dentro de estas políticas de atención a primera infancia en Colombia, se han determinado las actividades rectoras como esos elementos primordiales para atender a la primera infancia, destacando elementos como el arte, la exploración del medio, el juego y la literatura, atendiendo a que todos estos permiten la relación del niño consigo mismo, con el mundo y con las demás personas o con el mundo que le rodea. Haciendo énfasis en la literatura como una de las actividades lectoras, los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos. Por ello necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y del mismo modo descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello, la literatura es también una de las actividades rectoras de la infancia, porque las personas que están acerca del cargo de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, es una manera de apropiarse de la lengua. Quizás por ello suele decirse que los niños se parecen a los poetas en su forma de expresarse, de asombrarse con las palabras y de conectarlas con su experiencia vital. En este sentido, la literatura en la primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, en que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. Hablando del arte, no solamente observar las rondas y los juegos de tradición oral permiten constatar cómo la literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan entre sí. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas, las artes plásticas, la literatura, la música, la expresión dramática y corporal no pueden verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades y como los lenguajes de los que se valen los niños para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse en sí mismos. Dentro del ciclo vital, es en la primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos, hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia. En la exploración del medio destacamos que los niños llegan a un mundo construido, un mundo físico, biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y las mismas facilidades y capacidades. Los sentidos, gustar, tocar, ver, oler, oír, cumplen un papel fundamental en la exploración, por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar,
Perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él. Todos estos elementos son importantes, así como el juego, porque permiten que el niño pueda interactuar, vincularse y hacer parte de sí mismo en cada contexto determinado. El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Los niños al jugar resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como un medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño. Es importante destacar la siguiente aseveración, donde exponemos que el maestro tiene el reto de reconocer al niño como sujeto activo del proceso de aprendizaje, de tal forma que esas experiencias promovidas a partir de las mediaciones pedagógicas permitan un desarrollo integral. Ahondando en los fundamentos curriculares y pedagógicos, destacamos que permiten garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. De igual forma, mejorar los planes de inclusión social con los niños en situación de vulnerabilidad. Generar espacios para la reflexión. De igual forma, estudios e intervenciones apoyadas por un equipo interdisciplinario que contribuyan al desarrollo integral del infante. Asimismo, fomentar los principios rectores para potencializar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Y también articular entre el modelo pedagógico establecido en la institución metodologías que pueden ser impartidas en el aula a través de las prácticas pedagógicas. Por último, queremos señalar que para desempeñar ese rol docente, para atender a la infancia, se hace necesario poseer competencias a nivel docente. Dentro de ellos destacamos poseer un dominio conceptual sobre la educación inicial, ser promotor de valores. De igual forma, ser promotor de ambientes de aprendizajes auténticos, manejar las tecnologías de la información y la comunicación, ser un docente transformador, líder de procesos de aprendizaje, responsable, respetuoso, reflexivo y crítico de su propia praxis pedagógica. Con estos elementos hacemos cierre de nuestra disertación. Muchas gracias por escucharnos.